Muy buenas noches para todos. Un saludo para cada uno, también para los que nos acompañan por medio del internet. Bienvenidos estudiosos, eruditos del Antiguo Testamento. Este curso es Hermenéutica del Antiguo Testamento, Interpretación del Antiguo Testamento, y esta es la clase 3. Y vamos a dar gracias a Dios y orar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien intercede por su pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Es una verdadera joya y tesoro para nosotros, en la cual, Dios, encontramos y descubrimos y miramos a ti y tu plan y tu acción en la historia. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estudiar. Gracias por los recursos, las herramientas que tenemos. Y haznos, oh Dios, cada día mejores estudiantes de tu palabra para adorarte, para compartir con otros y para ser más fieles hijos tuyos. Oramos por esta clase, Dios, que nos ayudes y nos dirijas en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero terminar lo que no terminé la semana pasada en cuanto a la exposición sobre la revelación desde el principio, y quiero que nos ubiquemos cuando estamos hablando del progreso de revelación, ¿verdad? El progreso de la revelación, hablamos de la revelación pre-caída y post-caída, ¿verdad? La teología bíblica, a diferencia a la teología sistemática, traza el desarrollo. Ahora, dijimos en la primera clase que una ventaja de la teología bíblica es, especialmente cuando exponemos y enseñamos la Biblia, en primer lugar es más interesante porque una historia es más interesante que hablar de verdades. Dios puso sus verdades en una historia. Pero como nosotros somos criaturas de tiempo y espacio, también es la forma en que recordamos, aprendemos y recordamos. Por eso Jesús contaba parábolas. Es la mejor forma en que cualquier niño, joven o adulto aprende y recuerda. ¿Cuántas veces decimos como Adán y Eva, verdad? Como Caín, como Noé, o recuerde lo que pasa? Con solo decir diluvio, ya todos sabemos de lo que estamos hablando. Juicio sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, yo creo en la teología sistemática porque es necesaria. Si decimos, ¿qué creemos de Dios? ¿Qué creemos de Cristo Jesús? ¿Qué creemos de la salvación? Hay que sistematizarla. Pero, como dice Gerhardus Voss, y como hablamos la primera vez, la teología sistemática recoge lo que la teología bíblica exegética ha desarrollado, ha presentado. Y la sistemática recoge y lo recopila. Ahora, vamos a hablar de que todo es cristocéntrico. Ahorita vamos a tocar Kaiser. ¿Hay un centro en la revelación o no? ¿Verdad? Ese libro delicioso de Kaiser. Pero terminamos la semana pasada diciendo que Dios revela dos cosas, justicia y gracia, después de la caída, ¿se acuerda? Hay dos ejes de la revelación de Dios. Y la justicia es revelada después. Primero gracia, vimos las promesas, ¿recuerdan? La simiente, etcétera, etcétera. Pero también la maldición. Ahora, aquí en la maldición, recordemos una cosa. Dios había colocado a su socio en la tierra para señorear, para Dios. Adán debiera haber sido
el virrey, el vicerregente para Dios en la tierra, porque el reino de Dios se iba a establecer en la tierra. Es más, Adán tenía la tarea de conquistar el demonio. Ya lo vimos en capítulo 2, 15, creo que es 2:15, ¿verdad? Donde Dios dice, lo coloca en el huerto y dice, para que lo labres, para que labres el huerto y guardes. Y el término es un término de guardar militariamente, ¿verdad? De forma militar. Entonces, Adán tenía la tarea que Jesús luego hace. Jesús obedece al Señor lo que Adán no hizo, y Jesús aplasta la cabeza de la serpiente lo que Adán no hizo. Adán tenía que haber sacado el machete y cortado la cabeza de la serpiente en lugar de hacerle caso, porque iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Señoré sobre todo para Dios. Cuando Adán no lo hace, ¿qué pasa con el reino de Dios entonces? ¿Queda frustrado? ¿Queda frustrado el reino de Dios? ¿Qué dicen? En la tierra, de momento, lo que hace es posponerse más que todo. No oigo ni un sí ni un no muy contundente. Que la pregunta la juegan uno como ambigua, a ver si es... Cuando dice la simiente, y recuerde lo que dijimos también cuando Dios promete que la semilla de la mujer, busque en Génesis 3:15, en Génesis 3:15, sí, el otro es 2:15, y Génesis 3:15 cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la Reina Valera dice esta. En hebreo es masculino porque simiente es masculino, pero el griego, aunque esperma es neutro, la Septuaginta cambia el género y dice él te aplastará la cabeza. Los judíos entendieron que se refería a un individuo y era un él. A pesar de la gramática, violan la gramática y traducen, él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se introduce un concepto clave para todo el resto del estudio de la Biblia y se llama la escatología. Escatología. ¿Qué significa escatología? Estudiar las profecías. El estudio de las cosas finales. ¿Por qué estoy hablando de escatología en Génesis? Porque Dios introduce un futuro. Y de ahí en adelante, todo el plan mira hacia el futuro. Todo el plan de redención es escatológico. Todo. De manera que no podemos estudiar pasajes del Antiguo Testamento menos, sin estar pensando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es escatológico. También es uno que va a venir a hacer esto. Ahora, cuando Dios dice entonces que la simiente, que habrá guerra entre las dos simientes, ¿verdad? Pondré enemistad, yo pondré enemistad. Ustedes hicieron alianza, pero yo voy a romper la alianza. Y va a venir uno al final que te va a aplastar. Aplastar la cabeza es victoria. Entonces, ¿está frustrado el plan de Dios y su reino o no está frustrado? Vamos para Romanos capítulo 8, por favor. Vamos al capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, no vamos a leer todo el pasaje, lo saben, ¿verdad? Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, 8:18, no son comparables con la gloria venidera. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, y 20 es la clave, porque la creación fue sujetada
a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujeta? ¿Quién sujeta? Aquí en este versículo. Adán, ¿no? Porque, ¿Cuál de todos? Léalo bien, bien. porque ¿no? la creación fue sujetada a vanidad. Ajá. No por su propia voluntad, sino por la causa que sujetó en esperanza. Uh-huh. Dios. Es Dios. Es Sí. Dios. ¿Cómo está, Aldi? Lo que pasa es que sino por causa de que le sujetó en esperanza. Entonces ahí sí está Es refiriéndose Dios, a Dios. ¿ok? No por su propia voluntad. Ajá. Ahora, la creación recibió maldición porque Dios había prometido. El día que coma, va a morir. Por eso en el debate de Ken Ham con Kaiser, que nos postearon, ¿verdad? Nos pusieron, no sacaron este versículo. Yo estaba diciendo, saque Romanos 8:20, porque aquí fue sujetada la creación a vanidad en el pecado, no millones de años. Eso fue un evento que sucedió y fue sujetada a vanidad en esperanza. Entonces, hermanos, mire, pareciera en la caída, pareciera que Satanás ganó la ventaja en ese momento porque hizo caer al hombre y contribuyó a que maldijera y muerte y todo el asunto. Pero Pablo dice, Dios retoma su señorío. Él sujeta a vanidad, muerte y vanidad en esperanza. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿se frustraron los planes de Dios para el reino? Bueno, sí y no. El plan original, tal como Dios revela en capítulo 1, no se va a librar, ¿verdad? Pero a plan macro no se va a frustrar. Y sabemos que será a través del postrer Adán y a través de una nueva tierra, una nueva creación, la plena consumación. Pero desde ese momento de sujeción a vanidad, Dios está en control. Hupotazo es el término de sujetar. Dios sujeta, ¿verdad? Pero ¿quién está en control? Dios está en control. Y Dios es el que dice, yo voy a poner enemistad entre las dos simientes y yo voy a enviar la simiente para que te aplaste la cabeza, ¿verdad? Sí, hermano. Yo no sé si ustedes han escuchado eso que enseñan, que con la caída de Adán, Satanás tomó la autoridad que le pertenecía a Adán o le fue dado. Claro, esos son los mitos pentecostales, y no solo pentecostales, sino otras corrientes raras, ¿verdad? Pero la Biblia jamás justifica. Lea cualquier salmo. Dios es rey soberano, siempre lo ha sido, y las mismas naciones gentiles debieran. Cuando dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, creo. El Dios de este siglo, ¿verdad? Porque el Dios de este siglo, los tiene cegados. El Dios de este siglo, ¿verdad? ¿Qué significa que Satanás es el Dios de este siglo? ¿Es Dios? ¿Es un Dios, Satanás? Es el Dios del mundo, de los pecadores. Si no alaban a Dios, tienen que alabar, ¿no? Son ellos. 100 puntos para Kendall. Pablo no está diciendo que es un Dios de este siglo. Hay dos formas de ver esto, ¿verdad? Que es el Dios de este siglo o es el Dios de los moradores de este siglo. ¿Entiende la diferencia? Otra vez. Una cosa sería, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es el Dios de este mundo, ¿verdad? O es el Dios al que los del mundo lo tienen por Dios.
que no quiere decir que necesariamente es un Dios, pero lo tienen por Dios. Esa es la mejor forma de tomarlo. Porque Pablo jamás diría, Pablo dice muchas veces, ídolos que no son dioses, porque sabemos que hay un solo Dios, no hay otros dioses. Aunque algo esté sacrificado a un ídolo, sabemos que eso no es nada. Coma la carne si no te preguntan, ¿verdad? Pablo, cuando habla del Dios de este siglo, no está diciendo que Satanás sea Dios con poder sobre el siglo. Está diciendo que es al que los del siglo que no conocen, no son del nuevo siglo, no están en los lugares celestiales, ¿verdad? Ellos tienen a Satanás por Dios. No es que lo sea, ellos lo tienen por Dios. Entonces, claro, hay un montón de herejías. Pero ahí, pastor, sobre esa misma línea, como dice el compañero, es porque, bueno, los que venimos de iglesias pentecostales es como uno siente que le dan mucho señorío al demonio. Por supuesto. Porque la idea de las guerras espirituales, Sí. de liberar demonios y todo eso, que al final uno sabe que, bueno, ya uno entiende que eso no pasa, pero siempre dicen que, por ejemplo, porque bueno, en el Salmo dice, ¿verdad? Que está, o sea, que Dios es rey sobre la tierra, sobre el mar y todas las cosas. Pero no me acuerdo ahorita, hay un versículo creo que dice que el diablo sí tiene libertad o algo, ahorita no me acuerdo cuál era. Voy a buscarlo porque sí hay uno que yo me acuerdo que lo usaban mucho cuando nos decían algo, es un versículo que está tergiversado. Si entendemos bien, Apocalipsis 20 fue atado 1000 años y estamos. Exacto, sí, por ejemplo lo desatan. Y estamos en ese milenio de 1000 años ahorita, está atado. No, el punto es para ese. no engañar las naciones. Sí, hermano. Pastor, digamos, entonces también esta parte también tiene que ver con la tentación de Jesús, cuando el mismo diablo le dice a Jesús, Vete, a ti te haré vete, todo esto. a Dios adorarás y solo a Él. Sí. Ahora, no sigamos en este tema. Okay. Vamos a seguir adelante con el punto. Ok, escatología es clave. Escatología, de aquí en adelante el plan camina. Hay un pasado y un futuro. Y el presente que se estudia en el texto tiene un pasado y un futuro y no se puede desprender de ellos. Y respecto a todo esto, recuerde Génesis 3:15, yo pondré enemistad. Dios es el que crea la división. Jesucristo mismo dijo, no he venido a traer paz sino una espada. Está cumpliendo Génesis 3:15. Salud. Es el final que pondrá enemistad y aplastará la cabeza. No es gratuito que Jesucristo dice, he venido con espada. Él va a finalizar la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente santa, ¿verdad? Entonces, cuando esta escatología comienza a caminar, ahí vamos a encontrar el centro, el centro del testimonio, el centro de la revelación. Bueno, vamos a nada más. Van Groningen, si usted puede conseguir el libro de Van Groningen, que se llama The Creation from Creation to Consummation. Son 3 tomos grandísimos, buenísimos, es lo mejor que hay. Y Van Groningen señala la cuerda de tres, ¿cómo? Vamos a ver si podemos hacer de 3 cuerdas, ¿verdad? ¿Cómo es? La cuerda dorada de 3 hilos, ¿verdad? Como una cuerda amarrada. La cuerda dorada se compone de reino, que ya dijimos, Dios nunca revoca, ¿verdad? Nunca abdica su reino. Opera a través, esto es puro de Graff también, ¿verdad? Opera siempre a través de pacto, porque todo lo que hace Dios no es sí y no, sino sí y amén, con juramento, pacto, ¿verdad? Y opera a través y revela el mediador. Las cabezas de pacto, las cabezas que vemos empezando. Y en la misma línea
de Set y Caín. Ahora, entonces, vamos a encontrar estos temas y otros temas. ¿Cuáles otros temas empezamos a encontrar? De su lectura de Kaiser y de otros. ¿Cuáles otros temas, además de estos, están alrededor de estos? Promesa es lo que Kaiser dice que es la esencia, ¿verdad? Promesa. ¿Qué más? ¿Promesa de qué? ¿Qué contenido tiene la promesa? ¿Cuál es el contenido? La redención. Salvación. Use la frase bíblica que usa Kaiser. Bendición. ¿Perdón? Bendición. Sí. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, promesa de pueblo. Promesa de pueblo. Promesa de presencia, templo, ¿verdad? De presencia de Dios. Y etcétera. ¿Ok? Ahora, esas cosas son los temas que se van desarrollando. Entonces, pasemos a la revelación con Noé. Con Noé. Y en esta etapa, el énfasis no es tanto en la redención, sino en la esfera de la naturaleza. Porque lo que pasa antes del diluvio casi compromete la simiente santa, el linaje santo, lo que pasa justo antes del diluvio. Vamos a ver. Lo que vamos a encontrar en el pacto que hace Dios con Noé después del diluvio es que, bueno, algunos Kuyper y otros lo han llamado gracia común. Gracia común que presenta un fundamento mínimo de refreno de la maldad. Se llama, lo diríamos, una gracia refrenadora o restrictiva, o ¿qué sería un término? Restringida. Sí, Una restringida. Gracia restringida. No. es poca gracia, ¿verdad? No. Pero lo único que hace es refrenar la maldad del hombre para que esto es la naturaleza, ¿verdad? Esta es la gracia para que el plan de Dios pueda prosperar. Porque si esto se escochera del todo, matan todos los cristianos, ¿verdad? Si el mundo natural de los hombres impíos se les permite su rienda suelta, matan a todos los cristianos, lo que casi pasa antes del diluvio, porque solo hay una familia que cree en Dios cuando llegamos al tiempo del diluvio. Solo Lamec, el papá de Noé, y Noé, nada más, ya los demás. ¿Verdad? Entonces, gracia común, gracia refrenadora. Gracia mínima. Sí, es una gracia refrenadora, ¿verdad? Una gracia refrenadora aquí, que es lo que va a pasar para que la gracia de Dios, el pueblo de Dios, el plan de salvación, pueda, eso se remonta sobre el refreno de Dios de la maldad. Vos lo llaman una gracia negativa, una gracia que refrena, ¿verdad? Niega. ¿Perdón? Se niega, la verdad. De alguna manera. Exacto. Esa que restringe. Ajá. Ok. Ahora, hay 3 pasos en la narrativa prediluvio, en los capítulos 4 y 5. Tenemos la línea de Caín. 3 pasos aquí. Y esto es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando estudiamos la teología bíblica. Este es el trabajo. Mucho de esto saco de Van Groningen, de Voss, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno pregunta? Cuando Moisés escribió eso y cuando Dios inspiró esta parte, ¿qué es lo que estaba presentando? Y hay pistas.
Génesis 3:15 es una de las principales. Yo pondré enemistad y habrá dos simientes. Entonces, lo más natural es que vamos a encontrar dos líneas. Y eso es lo que pasa. Caín mata a Abel. Abel ya no puede serlo. Entonces nace Set. Y lo que encontramos son estas dos líneas. Y el relato de las dos líneas. La línea de Caín. Lo primero que encontramos es la línea de Caín. En la línea de Caín, Dios permite inventos. Sin embargo, emplean su tecnología para la ruina de la raza. Caín mata en forma premeditada. Caín niega su pecado. Caín desafía a Dios. ¿Acaso soy yo, guardián de mi hermano? Desafía a Dios. Y su linaje en la 7ª generación termina ¿con quién? Lamec. Con Lamec, con un desafío multiplicado de Caín. Dice, oiga, esposas, Zila y no sé quién, ¿verdad? Si fui herido por un joven y lo voy a matar. Si Dios reivindicaba a Caín, yo me reivindiqué, yo me vengaré 7 veces, ¿verdad? Entonces aquí termina el linaje de Caín en Lamec, un total desafío, una rebeldía, un canto de guerra. Auto exaltándose, Lamec hace. No hay ningún sentimiento de pecado, ningún sentimiento de culpa, ni ningún sentimiento de arrepentimiento. La línea de Set, número 2. La línea de Set. Esto es lo interesante, hermano, del testimonio bíblico. Que es tan perfecto. Yo no sé si usted ha contado las 7 generaciones. ¿Quién es la 7ª generación en la línea de Set? Enoc. Y Enoc es exactamente lo opuesto de Lamec. Enoc caminó con Dios y no fue hallado más, porque Dios se lo llevó. Y este es un poderoso mensaje de redención en los primeros capítulos de la Biblia, hermano. La línea de Caín termina con Lamec vengativo, odiando, ¿verdad? Matando. Y la línea de Set se termina en uno llevado directo al cielo sin necesidad de experimentar la maldición de la muerte. Fíjese la estructura de lo que nos está enseñando Génesis, ¿sí? Que dicen los dispensacionistas que esa es la primera evidencia del rapto. Fue un rapto, pero ya pasó entonces. Entonces, ve qué bonito lo que el testimonio bíblico nos está diciendo. Está comparando las dos líneas en la misma generación y diciendo, mire a lo que lleva cada uno. Mire a lo que lleva. Al llegar a Noé, su padre, en 5:29, ofrece una profecía sobre Noé. Su padre se llama Lamec también. Y pide en 5:29 alivio. Dice, nos salvará de nuestra dura, dice, llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Era pesada la vida, era dura la maldición sobre los creyentes, y buscaba un Mesías, buscaba la simiente liberadora. Mantenían viva la promesa, y estaba, dice
el padre de Noé, nos aliviará. Pensaba que era el que Dios usaría, pues Dios sí lo usó, pero de otra forma, ¿verdad? Ahora, la línea de Set no parece haber influenciado a los cainitas. No los pudo evangelizar. Más bien, parece que los cainitas casi exterminan la línea de Set, porque al llegar al tiempo de Noé, no hay creyentes más en la tierra. No hay más, solo la familia de Noé. En tercer lugar, peor todavía, la línea de Set se mezcla, se deja mezclar con la línea de Caín. Nosotros deberíamos tener pilot, Lester. De está casi secándose. Farel no tenía sus pilots, no. ¿Adón? ¿Cómo que no? La línea de Set se permite mezclarse con la línea de Caín al casarse con ellos y probablemente por eso se debilitó. Las hijas de los hombres, los hijos de los hombres se tomaron hijas de Dios, vieron, ¿verdad? Y se casaron con ellos. Hay una teoría de que fueron ángeles, ¿verdad? Que los hijos de Dios son ángeles que tomaron mujeres. Hay tres problemas con esa teoría. En primer lugar, rompería el punto de la revelación de esta época, que es relatar lo que pasó con las dos líneas. El punto es la línea de Caín y la línea de Set. Si se introduce ángeles, ¿qué nos está diciendo sobre la línea de uno del otro, verdad? Ya se introducen demonios, entonces hay un concepto ajeno a lo que se está hablando. La línea de Caín y la línea de Set. Entonces introduce un concepto totalmente novedoso, ¿verdad? Totalmente novedoso, que realmente difícilmente encaja con el relato. Segundo, si fueran demonios, introduce en el texto una faceta totalmente nueva, sobrehumana, como causa del pecado, porque está diciendo que fue malo lo que pasó, engendraron los gigantes de antaño, etcétera, etcétera. Bueno, pídemelo, necesito solo uno. Me lo pide, deme el negro, tome. Entonces introduce confusión en cuanto a causa de pecado, ¿verdad? Introduce confusión en cuanto a causa de pecado. Entonces, ¿quiénes son los culpables del pecado? ¿La línea de Caín o los demonios que se casan con las hijas de Dios? Introduce una cosa que, además, ese concepto se asemeja los mitos paganos en que los dioses y los demonios, ¿verdad?, fecundan hombres. Pero esa base, ¿de dónde viene? ¿De algún teólogo en particular? Porque es muy común escucharla. El dispensacionalismo lo ha enseñado mucho, pues es viejo. Algunos apelan a Judas. No sé si les interesa ver toda esta interpretación. Judas 6 y 7 dice, primero que los demonios cayeron, ¿verdad? Y después dice, y Sodoma y Gomorra, como aquellos deseando carne extraña, cometieron impurezas. Entonces lo relacionan, aunque no es necesario relacionarlo, ¿verdad? Es un poco forzado.
Escrituras habla de ángeles que no guardaron su dignidad. Sí, que fueron los demonios que siguieron a Satanás, ¿verdad? Y no, esto no encaja con ningún otro pasaje de la Biblia, así que sería difícil apoyar eso. Además de que no va con el flujo del pasaje, que estamos viendo las dos simientes, las dos líneas y los resultados en cada uno, meter demonios que fecundan hombres, ¿verdad? Porque en el tercer lugar dice que tomaron esposas. Y es difícil ver cómo un demonio vivió como esposo, porque no solo dice que engendraron, sino que dice tomaron mujeres, tomaron esposas. Entonces no es solamente que engendraron como que los demonios engendraran, sino que tomaron esposas, ¿verdad? Así que no es muy probable interpretar este asunto. Encaja muchísimo mejor con las dos líneas. Los hijos de los hombres son la línea de Caín y las hijas de Dios eran la línea escogida y se permitieron mezclar y se debilitó de tal manera que solo Lamec y Noé quedan temerosos de Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, en Génesis 6, 3, 5 y 6, la Reina Valera y la Biblia de las Américas dice, no contenderá más mi espíritu, ¿verdad? En Génesis 6, ¿verdad? Del 1 al 6. Dice, no contenderá más mi espíritu. La Septuaginta traduce, no permanecerá más mi espíritu. Las dos traducciones son posibles. No contenderá o no permanecerá. Gerhardus Voss opta por la siguiente, mi espíritu no permanecerá más con el hombre. ¿Por qué? Porque vendrá juicio. Por eso la presencia de Dios, su espíritu, no va a permanecer más con los hombres en la tierra, no los va a soportar más, no los va a permitir más sobre la tierra, porque la maldad es mucha en la tierra. Hay 4 evidencias, versículos 5 a 7, búsquelo, que define la extrema maldad en la tierra. Es 6, yo lo apunté. Versículos 5 al 7. Es versículo 5, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 manifestaciones de la extrema maldad en la tierra? Versículo 5. Primero, ¿cuál es la intensidad? Mucha. La intensidad es mucha. Mucha. ¿Qué se expresa sobre el estado del hombre, su corazón? El mal. Todo designio de sus pensamientos. La raíz está podrida, la mera raíz del hombre está podrida. Todo designio, todo lo que imagina, piensa y planea, corazón podrido. El corazón está podrido. ¿Qué dice sobre su búsqueda del mal? La frase final. Continuo. Solamente el mal. Era absoluto. Su búsqueda de mal, absoluta. Su búsqueda del mal. ¿Verdad?
Y finalmente, ¿cuánto lo hacía? De continuo. Buscaba solamente el mal y de continuo. Era constante. Entonces, aquí con esta de continuo, con este énfasis en un solo versículo, hermano, Dios está diciendo, o sea, no puede ser más claro, de que nada, pero nada de lo que hacía el hombre en el tiempo de Noé era bueno, nada. De continuo solamente el mal, todo designio de su corazón, mucha en la tierra, ¿verdad? Y dice Dios se arrepiente. Hay otros pasajes donde dice que es Dios hombre para que se arrepienta. ¿Cómo debemos tomar este arrepentimiento de Dios? Es un antropomorfismo. Es un antropomorfismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un antropomorfismo. ¿Qué significa antropomorfismo? ¿Qué es? Antropos. Ajá, morfismo. Forma. Una palabra, ¿verdad? Una frase tomado de los hombres. Entonces, es atribuir a Dios algo del hombre, atribuir a Dios una pasión, una emoción, una actitud humana. Ahora, no creo que se refiera a los sentimientos de Dios. No debemos forzar esta frase como si Dios ya se puso a llorar. ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de la revelación de Dios, empezamos con un reino que fue desviado. El reino de Dios fue desviado. Dios promete enemistad. Se desarrollan las dos líneas. Dios no está refrenando la maldad. Dios deja, como que deja las dos líneas a desarrollarse. La línea de Caín se pone tan violenta que casi extermina la otra línea. La misma línea de Set se mezcla con los impíos. Está grave la cosa. ¿Verdad? Entonces, decir Dios se arrepintió tiene más que ver con su plan de redención que su actitud emocional, ¿verdad? Se arrepintió de haber hecho el hombre en el sentido de que esto no está funcionando. Esto no está funcionando, ni lo uno ni lo otro. Dios había creado al hombre para ser su socio en desarrollar su reino en la tierra, y el hombre terminó totalmente lo contrario. Enemigo de Dios y en enemistades los unos de los otros. Un desastre total. Ahora, en medio de este desastre, Dios rescata a Noé, y continúa con su plan. Por eso dice Dios, 120 años, ya, ¿verdad? En resumen, sí, hermano. Tengo una duda, no me queda claro ahí un poco. Diga. Ahorita cuando usted está hablando esto de la palabra arrepentirse, que se menciona en Génesis 6, cuando usted lo explica me da una sensación como de un Dios tomando una decisión en ese momento. Sin embargo, el designio de Dios fue establecido desde antes de la fundación del mundo, y me da una idea como de un Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo que usted está diciendo, estoy diciendo que esa es la perspectiva que veo, ¿verdad? Una idea como de un Dios como diciendo, ok, esto no está funcionando, hasta cierto punto como desconcertado, y me parece que no calza con la perspectiva divina de Dios y su diseño, con el designio eterno del Dios
¿Ok? Me explico. Excelente pregunta. ¿Cómo responden? ¿Cómo responden, compañeros? Pero igual, para mí Dios tiene un plan, tiene dos planes. Ajá. Sí, de hecho el designio es singular, Ajá. porque es un designio, todo. Yo lo veo como que Dios actuó, o sea, que Él tomó una decisión, pero ya es preconcebida, ya. Dios. Ok. El plan de Dios fue en la eternidad, pero usted está pensando de forma sistemática. Usted está imponiendo una teología sistemática sobre un pasaje. El pasaje se desarrolla en la realidad. Dios dijo estas cosas. Entonces, ¿cómo es? No, las dos cosas, pero en la historia Dios dijo esto. Esto es lo que voy a hacer. Es histórico, el plan es histórico. El plan de la eternidad está desarrollado en la historia. Por eso Dios dice, esto es lo que voy a hacer. Y puede, inclusive, tengamos mucho cuidado de imponer categorías nuestras sobre el pasaje. Nosotros podemos decir, Dios se arrepintió, porque la Biblia lo dice. Y ve a ver qué va a hacer usted con su Dios soberano que dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Lo que pasa es que recuerdo, perdón, no sé, puede ser que me esté equivocando, pero yo lo había estudiado hace un tiempo y recuerdo que la palabra en hebreo significa pesar. Claro. Entonces, no, le dio pesar. No es un arrepentimiento como un cambio de planes, porque el designio está establecido. Correcto. Ahora, yo entiendo lo que usted me dice Correcto. en la parte sistemática, pero de alguna manera siempre la parte sistemática y la bíblica se establecen en armonía, siempre. ¿Cuál es primero? La bíblica, pero Correcto, la exegética. Sí. Ok. Pero de cierta manera depende una de la otra. Sí, sí. ¿Qué, Dani? Pregunta Ignacio Ajá. el tema que estaba hablando dice que si eso es infralapsario o supralapsario. Infralapsariano o supralapsariano. Ya voy. Jeffrey. Incluso en la misma escritura, como vimos, ¿verdad? La analogía de la escritura, un pasaje posterior dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, uno dice, pero Dios se arrepintió aquí, y otro lado dice que Dios no se arrepiente. Bueno, solamente hay dos posibilidades. O la Biblia no es consecuente, la Biblia miente, o resuelva usted una aparente paradoja. Ahora, como dice el hermano, el término no implica cambio de plan, ¿verdad? Cambio como que metí la pata. Eso lo usamos nosotros, me arrepiento de haber venido a esta clase, ¿verdad? Eso Dios no lo está diciendo. Por eso estoy diciendo, el plan revelado, recuerde que manejamos un plan revelado de Dios y un plan secreto de Dios, ¿verdad? Ahora, estas categorías y el supralapsariano y infralapsariano que pregunta, eso es otra categoría nuestra. Léase Robert Dabney y su crítica de este problema de infra y supra, porque él dice eso es tratar de someter a Dios en orden lógico nosotros. Dios tiene un plan, Dios es uno, es infinito. Su plan es uno. Nosotros no podemos pedirle a Dios cuál es el orden de su plan, porque nosotros estamos sujetos al espacio y tiempo. Necesitamos pensar linealmente, pero Dios es antes y después. Entonces, eso es una falsa dicotomía y ni me gusta que perdamos tiempo en este tipo de cosas, porque eso es como los debates de cuántos ángeles podía bailar sobre un alfiler, la punta de un alfiler. Eso es casi, no tanto a ese nivel, pero casi, ¿verdad? Ahora, Dios aquí está revelando y Jesucristo, Jesucristo era Dios. Jesucristo todo lo sabía. Bueno, en su humanidad no sabía todo. Tiene razón, no todo lo sabía, pero sí sabía los corazones de los hombres, dice, sí, también, ¿verdad? Jesucristo sí sabía lo que iba, sabía por qué había venido. ¿Por qué llora sobre Jerusalén?
Hermano, ¿por qué llora? Y a mí me parece que es eso, por amor. Más. Por la Más. dureza, por la dureza. Pesar, A pesar. arrepentimiento, por decirlo así. Claro, pero ese era mi punto. Sí, Por decirlo así. O sea, si Entonces, nos vea, referimos a lo mismo. si nuestro Dios, si el Dios en que usted cree no está entregado a los hombres de una forma tan cercana que es impasivo, ese es el Dios de los musulmanes. Váyase con los islámicos y su Dios Alá, que no tiene pasiones, no es afectado por la creación, es un algo, ¿verdad? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se revela en Cristo Jesús, quien lloró cuando veía las multitudes como ovejas sin pastor. Lloró. Ese es nuestro Dios. Dios llega y se ve la obra mediadora de Cristo cuando Dios dice, quíteme la casa, no era el tabernáculo todavía, pero quítele la casa fuera, porque si yo quedo en medio de este pueblo, lo destruyo a todos. Y dice Moisés, si tú no vas en medio de nosotros, no nos saques de aquí, yo no camino ni un solo paso. Muéstrame tu gloria. Y cuando Dios le muestra su gloria, ¿qué dice? Jehová, Jehová, tardo para la ira. Fuerte, sí, y no perdonará al malvado, pero tarde para la ira, grande en misericordia. ¿Ah? Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es ser misericordioso. ¿Ah? Entonces, hermanos, mire, necesitamos ser bíblicos, por eso la necesidad de la teología bíblica, porque nos mete en el texto y nos obliga a formar nuestra teología sistemática exegéticamente y progresivamente. Ahora, para terminar esta parte, ¿qué hora es? Las 8:10. En resumen, Dios permite que la maldad crezca con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? No intervenir mucho en esta época. ¿Por qué? Para mostrar el fruto horrible de la maldad. Dios lo permite, y esto lo vemos a lo largo del resto de la Biblia, en la esclavitud de Egipto, etcétera, etcétera. Dios permite muchas veces que las cosas pasen. Dios había escogido una línea, la línea de Set, pero aún aquellos de la línea de Set fallan al mezclarse con los hijos de Caín. Y cuando el mundo está lleno de maldad, Dios interviene con juicio. Dios va a intervenir con juicio y con salvación, ¿verdad? Ahora, como siempre, Dios anuncia por su palabra. Esto es sumamente importante, la doctrina de la palabra, y esto se ve una y otra vez. Dios siempre actúa, ejecutó la creación, sea la luz, dijo, sea la luz. Los mitos paganos dicen que sus dioses hicieron esto, pero en la Biblia Dios empieza hablando, sea la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Y dijo Dios, Dios habla. Ahora dice 120 años, 120 años y viene juicio. Y Pedro dice, por la palabra de Dios, Dios destruyó el mundo antiguo. Pedro entiende que fue la palabra de Dios que pronuncia juicio, 120 años y viene juicio. Fue la palabra de Dios que trajo el diluvio, así lo entiende Pedro. Y dice, por la misma palabra están reservados los cielos y la tierra para el fuego, ¿verdad? Fíjese, nada más para amarrar los últimos cabos sueltos aquí. Fíjese que hay individuos que encabezan la comunidad de pacto. Ya borré mediadores. Hay cabezas de la comunidad de pacto. Eso se va a ver a lo largo. No sé si usted leyó de Graff, la introducción, pero de Graff trabaja esta parte de una forma muy hermosa. El primero es Set. Vea lo que dice en 4:26. Ve qué bonito. Apenas comienza Adán,
conoció a su mujer, dio a luz, llamó su nombre Set, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Versículo 26, 4:26. ¿Lo tienen? Y a Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Set, el tiempo de Set, él es ahora padre, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo con su hijo? Enseñándole el catecismo. Está invocando el nombre del Señor. Ese invocar a Dios es invocarlo es clamar a Dios. Es adorarlo y proclamarlo. El término tiene un matiz de invocar a Dios y proclamarlo, ¿verdad? Bueno, entre la familia por lo menos. Entonces, Set es cabeza del pacto. No ignoran esas joyas, hermanos. En 4:26, donde dice que Set empezó a invocar el nombre del Señor en su tiempo. O sea, eso marca la diferencia entre las dos líneas. La línea de Set invoca a Dios, adora a Dios, ama a Dios. Y la otra línea inventa muchas cosas, pero odia a Dios y odia a su prójimo. Enoc, 5:24, Enoc caminó con Dios y no fue hallado más. En 5:29, Lamec, el padre de Noé, profetiza. Él gime y espera que su hijo sea el Mesías. Y en 6:9 leemos que Noé era perfecto y caminó, y con Dios caminó Noé. Esa frase, caminar con Dios, es muy poco usada, ¿verdad? Y representa una cercanía de los hombres con Dios. No se usa muchísimo. Caminó con Dios es grande. Le dice perfecto, ¿verdad? Sabemos que no era perfecto por otras cosas que pasaron, pero en términos de que su corazón estaba hacia Dios, era perfecto a la luz de todo lo que estaba pasando en su derredor. ¿Algún comentario sobre esto hasta aquí, hermano? Profesor, diga. Se puede mirar que de lo que pasó después del diluvio, podemos mirar como la primer remanente. Como el primer remanente que podemos saber. De lo que estaban dentro del arca, sí, el remanente, ¿verdad? El remanente que hay. Sí, claro. Remanente es otro tema muy común en el resto de la Biblia. Remanente, ¿verdad? Sí, hermano. Este sostenedor, que sostiene, por ejemplo, que no permite que el mal se propague, es lo que habla 2 Tesalonicenses 2, el restrainer, que le dicen en King James. Pero ese se le adjudica, ese es el Espíritu Santo. En Tesalonicenses. Sí, la que sale en 2 Tesalonicenses. No puede ser el Espíritu Santo, porque dice será removido, y Dios no puede removerse, ¿verdad? Es una versión por ahí que decían que le adjudicaban eso al Espíritu Santo específicamente, que habla 2 Tesalonicenses. Es una interpretación dispensacionalista, ¿verdad? Con que no concuerdo yo, ¿verdad? No es fácil saber, pero probablemente, así como aquí, Dios simplemente dice, no permitiré más, porque establece el gobierno. Si el hombre mata, mátelo, ¿verdad? Establece la pena de muerte y entendemos de que Dios va a establecer una gracia refrenadora, ¿verdad? Para que el plan siga adelante. Esta gracia refrenadora no está refiriéndose a un ente en particular, es una gracia. Es del poder de Dios. Del poder de Dios, nada más. El poder de Dios. O sea, no está asignado hacia sujeto en particular. Yo no lo veo, ¿verdad? La misma ley civil. En este caso, la ley civil, ¿verdad? Que Dios crea el gobierno, básicamente la autoridad del gobierno de castigar. Y parte de la conciencia del pecador. Sí, pero cuando dice el Señor, no contenderá mi espíritu, ahí está reflejando también
apartar, digamos, su gracia, esa gracia, digamos, de restricción para que el hombre siga, digamos, su ejemplo. Bueno, eso es al final, más bien. No permanecerá mi espíritu con el hombre. Es mejor traducción. No permanecerá mi espíritu con el hombre. Es decir, ya no los voy a soportar más. Viene en juicio 120 años que duró el arca en construirse, ¿verdad? No era ningún cavernículo, Noé. ¿Sabe el tamaño del arca? Las medidas. El tamaño de una cancha de fútbol. El largo y casi el ancho, no tan ancho. El largo, casi los 100 metros, 90 metros y no sé, 35 metros de ancho y 3 pisos. Oiga, estamos hablando de una ingeniería brava, ¿verdad? Dios le dio los planos y él tuvo que hacerlo. Entonces, mire, hermano, estos no eran saliendo de las cuevas, lo siento. Estos eran máster en ingeniería, graduados, licenciaturas y más, ¿verdad? Probablemente Dios le dio habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Dios le dio dones para... Le dio los planos. Es lo que dice la Biblia. Le dio los planos. Uno infiere porque también en el tabernáculo... Infiere si quiere. Sí, también en el tabernáculo Dios capacitó a gente. Vea, los hijos de Caín ya estaban fundiendo hierro. Para fundir hierro se necesita poder calentar el metal suficiente para hacer aceros y hierros. No eran cavernículos, mi hermano. Esos eran brillantes. ¿Quién sabe qué civilizaciones hicieron antes del diluvio? ¿Verdad? No se sabe. Y además, los viejos egipcios retomaron otra vez cosas y hasta maravillan todavía las cosas en los incas y los egipcios y un montón. La ingeniería que sabían, que tenían sin calculadoras y sin computadoras, el hombre nunca ha sido cavernículo. Bueno, han habido cavernículos, pero... Han encontrado aleaciones, figuras arqueológicas, sí, con aleaciones sí, que bravas, no se conocen y se hicieron en esa época. que ni saben, sí. Ok, bien. Seguimos con dónde está la tarea. Yo quería comentar un poco Harvey Cohn. Ahora, la lectura era solamente lectura. El propósito de la lectura es para la próxima clase, la próxima tarea, porque Clown y un poquito Bergsma, pero no menciona Bart, pero Bergsma se está refiriendo a Bart y Clowney sí lo menciona. Hablemos un poco de la neo-ortodoxia. Dígame qué es. ¿Qué es la neo-ortodoxia? Neo-ortodoxia. Un sistema teológico que nace de la crítica al liberalismo clásico. ¿Un qué? Sistema teológico que nace de la crítica al liberalismo clásico. Ok. Pretende crítica, hacer una crítica. ¿Logra lo que pretende, lo que dice está haciendo? No. Según Cohn, ¿por qué no lo logra? ¿Por qué no lo logra? Definamos el concepto de Karl Barth, por ejemplo, de la revelación. Para Karl Barth, ¿qué es la revelación, según Harvey Cohn? Sí, están los subjetivos. Es un encuentro, ¿verdad? Encuentro con Dios, con el totalmente otro, el desconocible. Yo no sé cómo es un encuentro con algo no conocible, ¿verdad? Pero Barth diría, esa es la dialéctica, mi hermano. No trate de comprender esto, eso son dialécticas. Un encuentro con el desconocible. El desconocible es un momento de crisis, de decisión, no basada en ninguna proposición. No basada en ninguna proposición. Porque Barth, sí, Aldi. Diga. Bueno, por eso no voy a entender la pregunta cuando se habla de revelación, porque para Barth supuestamente no hay revelación, porque Dios no se lo puede conocer. No, claro que hay revelación.
En el momento de decisión, en el momento de crisis, cuando Dios irrumpe en tu experiencia, hay revelación según Él. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es la revelación? La palabra. La Biblia no es revelación en sí. La Biblia no es revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí no es. ¿Por qué? Filosóficamente para Bart. ¿Aldi? En palabras, ¿qué es lo que está dicho? Que sí, la Biblia contiene un mensaje de Dios, pero no es la palabra misma de Dios. Así dice. ¿Contiene qué? Contiene el mensaje de Dios, pero que no es la palabra misma. No, no lo pondría así. ¿Contiene qué? ¿Contiene la Biblia? El registro de lo que dice. ¿El registro de qué? De experiencia. El registro de otros momentos de revelación. El testimonio de que otros tuvieron un encuentro, un momento de crisis, una decisión. Entonces, la Biblia es solo testimonio de otros, ¿verdad? De otros, pero no es revelación de Dios. Ahora, filosóficamente, ¿por qué para Bart es imposible que la Biblia sea revelación de Dios? ¿Por qué es imposible filosóficamente para Bart que la Biblia en sí? Porque él objeta el elemento sobrenatural. Es una de las cosas que... Él diría que cree en lo sobrenatural. Cree que Cristo resucitó. El lenguaje, Porque para que llegue a ser el revelación, lenguaje religioso de él. no puede ser revelación objetivamente, tiene que interpretarlo el hombre para así que no sea revelación. ¿Por qué qué? No puede ser revelación objetivamente la Biblia como tal, la palabra como tal, sino que el hombre tiene que primero interpretarla para que llegue a ser su revelación. Revelación propia. Es Dios que interpreta al hombre, no el hombre que interprete a Dios nunca. No, pero estoy diciendo Estoy hablando como de bartiano. Bart. No exactamente. Filosóficamente, ¿cuál es la filosofía de Bart? ¿Sobre qué? Existencialista. El existencialismo, ¿verdad? Prohíbe o existencialismo niega de que una letra, una frase, ¿verdad?, pueda afectar tu decisión. La frase es la frase. Hasta que se interiorice, hasta que provoque una decisión a hacer algo diferente o creer algo diferente, etc., eso no puede ser revelación. Bart lo pone en lenguaje teológico. Es Dios que hace esa frase que te provoque la decisión, ¿verdad? Él lo pone en términos bíblicos, términos teológicos. Lo que pasa es que él niega que la Biblia sea revelación de Dios. Y termina en última, posiblemente es inconsistente, tiene grandes contradicciones, ¿verdad? Termina con un Dios desconocible a través de ninguna información cognoscitiva, proposicional, sucedió algo. Muy subjetiva, ¿no? Sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? No se puede describir. ¿Verdad? Porque ¿qué va? Apenas Bart se pone a describir lo que pasó, está amarrando la revelación, la está humanizando, está haciéndola creacional, y eso es lo que él rechaza. Entonces Bart tiene dogmática y libros y montones de escritos y todo para decir nada. Para decir nada. Es muy frustrante. Ahora, sería bueno que todos leyeran algo de Bart, porque como él utiliza el lenguaje bíblico, teológico y hasta reformado, se entusiasmó con Calvino. Él tiene cartas. Descubrí a Calvino y estoy viviendo Calvino y entusiasmado de Calvino. Y toma Calvino y lo reinterpreta todo, ¿verdad?
Pero usted puede leer páginas y páginas y páginas de Barth y suena buenísimo y cita autores y pasó el fin de su vida solo enseñando y escribiendo, entonces tenía todo el lujo de una biblioteca. Y aquí Juan Stam estudió con Barth, fue de las últimas clases, ¿verdad? Juan Stam. Sí. Y aparentemente Barth tenía una forma muy convincente porque los barthianos que salieron entusiasmados para predicar el Dios soberano, el totalmente otro, ¿verdad? No el Dios de los liberales, que era nada más el hombre glorificado. El problema de Barth es que el Dios no es el hombre glorificado, es un Dios que no podemos decir nada de él, ¿verdad? El Dios totalmente otro. Lo que podemos decir es de Cristo, y lo que decimos de Cristo es que todos somos elegidos en Cristo y reprobados en Adán. Todos. Entonces, ¿en qué termina la predicación? Lo dice Harvey Cohn. La predicación termina diciéndole a la gente, ¿usted no sabe que estás elegido en Cristo? No, yo no lo sabía. Pues sépalo. Ah, bueno. ¿Y qué? Cuando hace exégesis de las Escrituras, los barthianos encuentran algún pasaje, como estos que hemos leído, y encuentran crisis. Momento de crisis, ¿verdad? En que buscan esa dialéctica, lo fatal y después lo otro, que seguramente Dios, el rayo del Todopoderoso, el totalmente otro, pegó, entonces cambia la historia. Y ese es el registro de esos rayonazos, ¿verdad? La Biblia. Ahora, Harvey Cohn termina con todos los puntos de doctrina en que Barth hierra, está fuera de la ortodoxia. A mí no me gusta este término, no es nada ortodoxo, no es neo-ortodoxia, es otro liberalismo. Simplemente alguien dijo, Barth tomó a Schleiermacher. Schleiermacher es otro que usted puede leer páginas y páginas y dice, wow, amén. Y pronto llega, dice, bueno, no me malentiendan, estoy hablando del Señor resucitado, pero no del Jesús que salió de la tumba, porque de eso no podemos decir nada, no hay certidumbre, ¿verdad? Entonces, socava todo lo que acaba de decir en 20 páginas antes. Habla del Señor resucitado, el Señor de gloria, pero no estamos hablando de Jesús que salió de la tumba, porque de eso no hay pruebas contundentes que se pueda confirmar. Pero dice que lo que hizo Barth fue tomar Schleiermacher, porque Schleiermacher hace de la fe, Gefühl, el sentido de dependencia. Esa es la fe consiste en sentido de dependencia. ¿Qué es la diferencia de Barth? Eso es lo mismo, la misma definición de fe, un sentido de depender de totalmente otro y abrirse a que él haga. Ahora, Schleiermacher hace la humanidad, básicamente. La divinidad, la chispa de divinidad permea la humanidad y eso es Dios, ¿verdad? Dios está en todos los hombres y es un liberalismo humanista y la humanidad termina siendo la presencia de Dios. Dice que Barth tomó Schleiermacher y le dio cabeza, ¿verdad? Pero es el mismo Schleiermacher, simplemente de cabeza. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Clowney va a hablar de predicación. Los barthianos revivieron la predicación horrible de los liberales. Los liberales habían matado la predicación con su mensaje estúpido de que, ¿verdad? De que Jesús no sabemos nada, realmente no hizo ningún milagro y tú eres todo y nada más un mensaje bien tonto. Barth llegó y habló del Dios soberano, el Dios trascendente, el Dios aquí, el Dios de decisión, y entonces hubo un avivamiento de predicación. Y Clowney, en su libro, va a hablar de Barth y va a situar la teología bíblica y la predicación dentro del ámbito donde el barthianismo estaba influyendo mucho, ¿verdad? En Latinoamérica ahora Barth sigue siendo más y más leído y
No sé cuánto se ha traducido de Barth al español. Bastante. Bastante ya. Sí, yo he visto muchos textos Ujú. en internet. Ya, Bueno, ya. están plata, no están gratis. Pero sí están traducidos. Ajá, ok. Entonces es necesario manejar estas cosas, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios aquí, hermano? Yo ¿qué fue lo que tenía el comentario romanos? Que eso no lo entendía con... O sea, no me quedó muy claro. ¿Cuál? El comentario romanos de Barth. ¿Qué era lo Sí, que tenía dos. Hizo uno y después con más base existencialista lo modificó. ¿Por qué fue tan chocante para la época? Bueno, había sucedido la Primera Guerra Mundial. Se desmoralizó Europa, ¿verdad? Porque creían, el siglo XIX, se creían que ya casi el milenio llegaba, ¿verdad? Y llega esta guerra terrible, donde toda Europa se está masacrando, porque fue una guerra terrible de las trincheras. Se masacraban en manadas y quedó desmoralizada la sociedad europea. Entonces, todo el mundo con la teología rosadita de los liberales empezaron a decir, de ahí, no somos tan grandes y tan buenos como decíamos, como nos decían. Barth llega con un comentario de crisis, ¿verdad? Diciendo que el hombre es reprobado y pecador en Adán, pero elegido en Cristo, ¿verdad? Entonces fue un momento político en que hizo un impacto, porque venía con otro lenguaje y criticaba a Harnack y los liberales anteriores con su Diosito y el hombre bueno, rosado, un concepto rosado, ¿verdad? Quiso edificar la ética sobre la teología, más que todo. Y también quiso hacerlo. Lo que pasa es que no lo logra, ¿verdad? Porque para Barth la revelación no puede ser proposicional. Entonces, si usted dice, no robarás, ¿eso es verdad? ¿Es revelado de Dios o no? ¿Cómo lo va a decir Barth? Sí, claro, porque muchos han dado testimonio, pero ¿cómo lo sabe? ¿Verdad? Entra en contradicciones y él mismo tendrá que contradecirse. Sí, Barth. La teología contemporánea, como dice acá, propiamente el término es sinónimo del término neo-ortodoxo. No. O sea, la contemporánea trató de refutar el liberalismo clásico, ¿no? No, es de 1919 en adelante, porque Kong sigue con el libro más para acá. Pero entonces, ¿qué es, en pocas palabras, la teología contemporánea? Son varias. El bartianismo, los otros liberalismos, proceso, teología de proceso, no me acuerdo todos los demás que él ve. Entonces, conjunto. Sí, teología de liberación, Moltmann, ¿verdad? Sí, son diferentes escuelas. Sí. Vamos con Kaiser. ¿Qué hora es? ¿A qué horas terminamos? A las 9 termina, a las 9. Entonces, 34. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer con las exposiciones, hermano. La próxima semana yo estoy en México, pero se van a reunir y van a hacer las exposiciones. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hacer un par y la próxima semana terminan los demás con las exposiciones y lo van a grabar y después nosotros lo vamos a ver. Con las tareas yo he pedido ayuda a Jeffrey porque ¿cuántos nos están viendo por internet también? Un montón, como 8 más o 10 más por internet y es un montón de alumnos. Yo le he pedido ayuda a Jeffrey, que es alumno y profesor de Farel también, para las evaluaciones. Lo que estamos haciendo con las tareas es repasando ¿verdad? El esfuerzo que se hace y es incompleto si no hace nada. Y lo otro, estamos haciendo comentarios, ¿verdad? Para que lo analice, etcétera, y tomando en cuenta el esfuerzo que hace. Ahora, con Kaiser,
Solo fue una pregunta, pero era una pregunta muy amplia. Entonces, ¿hay un centro o no hay un centro? Sí. ¿Qué dicen los otros teólogos? ¿Qué dice Eichrodt y von Rad? Se opone, algunos se oponen y otros no, están medio de acuerdo. Resúmame más. Primero que se habla de la importancia de un centro, porque sin un centro en el estudio del Antiguo Testamento habrían varias teologías del Antiguo Testamento, entonces no se podría estudiar en conjunto. ¿Y qué dice la gente de eso? Los liberales. Sí, los liberales. Sí, los liberales dicen que a lo más que se podría aspirar es hacer estudios de historias diferentes en la Biblia y buscar algún tipo de lineamiento que nos lleve hacia algunos temas. Pero ¿Y creen que los encuentra o no? Y que es imposible. Nunca los encuentran. Ahora, siguen cuestionando la autenticidad histórica de los relatos. Ok, ese es el problema, porque el liberal se acerca a la Biblia y cómo ve esos relatos antiguos, Génesis y diferentes corrientes, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo ven ellos estos relatos? ¿Cómo los ven? Como historias. Ajá, son relatos, ¿verdad? ¿Relatos qué? ¿Qué tipo de relatos? Son relatos culturales. Ajá. De la fe cultural. Religio-culturales, pero son relatos diversos, ¿verdad? Son relatos diversos. ¿Qué es lo que niegan? Todos niegan. ¿Qué problema? ¿Dónde estriba todo su problema? De la veracidad del relato. La revelación. La autoridad. La autoridad, o sea, sí, la veracidad del relato. Del autor, que hay un autor. Eso es lo que todos niegan. Piensan que son relatos religiosos, religiosos de hombres, ¿verdad? Historia de religiones, algunos, Bright, yo leía Bright, tengo Bright y Albright también, y ellos le dan bastante credibilidad al relato, porque algunos liberales decían que todo esto estaba escrito en el siglo VIII, o el siglo IX, ¿verdad? Bright y Albright por lo menos dicen, no, posiblemente Moisés compuso una gran parte, o le dan más credibilidad al relato, ¿verdad? Inclusive a que Jericó cayó, ¿verdad? Y cosas así, algunas de las cosas que se mencionan. Sin embargo, no creen que la Biblia sea inspirada, ¿verdad? No es inspirada. Entonces aquí Kaiser nos lleva por un laberinto de cosas, ¿verdad? Que es terrible esta historia. Ahora, ¿por qué los tengo leyendo este capítulo, hermanos? ¿Por qué los tengo leyendo este capítulo? Porque hay cosas buenas que él... Para que aprenda que es epigenético. ¿Verdad? El capítulo lo usa ese término. ¿Ah? En el primer capítulo lo usa ese término. Sí. ¿Qué dice Kaiser de un centro? Dice lo de la promesa y lo del pacto. Ok. Kaiser dice que sí hay. Kaiser dice que sí hay un centro, pero la forma de dilucidarlo, ¿verdad? Yo creo que la respuesta está en que hay una revelación que va a ser progresiva a través del estudio de la palabra, pero muchos autores se centran en el momento y entonces pierden esa continuidad
a través o sea, pierden la perspectiva de la continuidad de la enseñanza o del relato a través del tiempo. Entonces, por eso es que no pueden llegar nunca a un punto, porque lo segmentan. Aunque muchos de estos que él está citando precisamente están buscando, Conrad y los demás son teología bíblica, están buscando ese progreso, sí, ¿verdad? Pero lo están buscando. Sí, ese es el esfuerzo a lo que quieren llegar, pero no lo logran, ¿verdad? Entonces, no lo logran por otros motivos, estos, ¿verdad? Ajá, sí. Me parece que él lo que quiere establecer, o por lo menos eso entendí, es que el mismo proceso de revelación es ya progresivo, es testimonio de que sí hay un centro, de que sí hay una unidad, ¿verdad? Que no solo son temas aislados que se establecen, sino que sobre los temas tal vez aislados hay una unidad que los traspasa todo, que va revelándose continuamente a través de toda la palabra. Ok, bueno, ahí... Bueno, es que negar el centro sería negar el plan. ¿Perdón? Negar el centro sería negar el plan. Ok. Kaiser dice que el Nuevo Testamento lo conoce como evangelio, que es promesa, pero que esto es clave, ¿verdad? Pero se conocía en el Antiguo Testamento con una constelación de términos. Ahora, a mí no me gusta esta traducción. Estoy seguro de que esta traducción es difícil, se dificulta. No creo que sea una buena traducción. Pero esa frase sí está bien. En el Antiguo Testamento se utiliza muchos. Y me gusta también el trabajo exegético que hace Kaiser con términos hebreos y frases y pasajes. Por ejemplo, aquí abajo, diver, que generalmente es hablar, y él cita donde es prometer, es bendición, es trono, ¿verdad? A estas promesas Dios añade por pacto, por juramento. Esa parte es muy bueno. En la página 52-53 de Kaiser es muy bueno. Yo seré tu Dios, primogénito, etc. Entonces Kaiser se justifica al final llegando al punto de que sí hay, ¿verdad? Ahora, si él lo define de la mejor forma, vos dijo justicia y gracia. Y todo se resume con justicia y gracia, ¿verdad? Van Groningen dice que hay una cuerda de 3 hilos: reino, pacto y mediador. Kaiser básicamente dice lo mismo: reino, pacto y también simiente, que sería mediador también. Todo bíblico llega al mismo punto, ¿verdad? Porque eso es. Ahora, para mí Kaiser se disculpa demasiado como tratando de convencer a los liberales, diciendo toda teología bíblica tiene que nacer inductivamente de la Biblia. Sí, pero tenemos 2000 años desde que los padres de la iglesia están. Nosotros no somos los primeros de leer la Biblia, y tenemos la ayuda de 2000 años de cristianos que han leído la Biblia antes que nosotros. Entonces, yo no sé, no tenemos que fingir como si nosotros vamos a leer la Biblia por primera vez e inductivamente encontrar un centro, por favor. Jesucristo en Lucas 24 dijo, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les dijo de lo que de él decían todo. Entonces, el centro, sí hay un centro. Jesucristo es lo que él es, Rey y Salvador. Jesucristo, reino de Dios, mediador. Es el centro, lo que dice Van Groningen. Guillermo, es que creo que incluso todo este tema es tedioso para nosotros porque la controversia gira alrededor de teólogos liberales que rechazan la autenticidad de la Escritura y a partir de ahí tratan de explicar a Dios desde el pensamiento humano. Para unos es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque ni siquiera están utilizando la Escritura. Sorprende que haya sido toda una controversia que tenga varios siglos y veamos los efectos en la actualidad. Algo que recordaba, lo que decían los liberales, es que, como ellos dicen que la revelación es de Dios, o sea, lo que está externa al hombre, es imposible que esté revelada en tinta y papel. Y a partir de allí... Yo no sé si usted notó, leyendo Harvey Cohn, corrientes que son comunes hoy. E inclusive surgen
en lugares no bartianos. Pero surge lo mismo, que la inspiración es interna, ¿verdad? No pegada a la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿por qué también otro motivo por qué leer estas cosas, hermanos? Porque si usted está llamado a enseñar la palabra de Dios, usted está llamado a defender la palabra de Dios. El que solo quiere exponer está diciendo media verdad. Y Jesucristo es muy claro. Jesucristo fue muy claro. Vendrán anticristos, antiungidos. Guárdese de ellos. Y dice el apóstol Juan, probad los espíritus si son de Dios. Entonces nuestra tarea, hermano, en parte estamos leyendo esto también para conocer un poquito. Vaya, léalos, ¿verdad? Por sí mismo, agarre Bart y léalo, si lo soporta. Pero es porque usted necesita, cuando ya llegue llega algún muchacho todo enamorado de Karl Barth, para que usted tenga un fundamento y que no tenga que decir, ay hermanos, que yo no sé nada, yo solo tengo mi Biblia. No, necesitamos también conocer al enemigo y los sofismos, ¿verdad?, del enemigo para también defender la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar las otras cosas. Entonces vamos a pedir a algunos que quieran compartir su ponencia, 2 a 3 minutos con mi reloj, y yo voy a tener la libertad de poder comentar. Nadie se va a ofender. Nadie se va a ofender por lo que yo diga, porque estamos aquí para aprender. Y lo que yo digo no es infalible. Solo hay uno infalible. Así que usted puede aceptar o rechazar lo que yo vaya a decir, ¿verdad? Así que nadie se va a poner triste ni enojado, pero yo voy a hacer algunos comentarios porque lamentablemente yo estoy en la posición de profesor y ustedes de alumnos por ahora. Ojalá mañana sea al revés, pero por ahora voy a hacer mi parte. Entonces, ¿quién quiere ser el primero de compartir? ¿Un voluntario valiente? Y para que salga, Eduardo. Ok. Entonces, use este micrófono. Use ese micrófono. Y yo me voy a sentar aquí. Nos va a decir el pasaje para buscarlo y luego te voy a dar de 2 a 3 minutos. Génesis 28. ¿Cuál es? Génesis 28. Ya le digo cuándo empezar. Tiene 10 segundos. Génesis 28. Si me paso me da 10 segundos por ser el primero. ¿Listo? Okay. Dale. Bueno, no puedo leer el capítulo completo por razones de tiempo, obviamente, ¿verdad? Pero voy a hacer un breve relato. Parte cuando Isaac le roba Jacob le roba la primogenitura de Esaú y recibe una orden de Isaac que le dice que tiene que ir a donde el abuelo a tomar una mujer para desposarse. Tomando de la enseñanza que acaba de dar el pastor Green sobre las líneas, es muy importante ver que él recibe una orden específica que se despose de una mujer que sea de la misma fe abrámica, ¿verdad? Para que no se contamine. Como lo que pasó, que ahora viendo el comentario del pastor Green con la tendencia de Seth, ¿verdad? Que se contaminó. Entonces él recibe esa orden, pero cuando va camino hacia el pueblo que le mandó su papá, salió de Berseba y iba para Harán. En ese momento él, a medio camino, queda dormido, tiene un sueño, donde él ve una escalera que va hacia el cielo y suben y bajan ángeles. Y ve a Dios en el cielo y dice el versículo, aquí sí lo voy a leer, dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, aquí podemos ver que hay una confirmación del pacto, y eso es la forma en que se relaciona Dios con el hombre después de la caída, a través de pactos. Los elementos del pacto son cumplidos. Hay una orden y una promesa de parte de Dios, en la cual Él está diciendo que la tierra será entregada a Él si Él cumple multiplicarse, ¿verdad? Y dice que será bendito, porque a través de Él va a venir el pueblo por el cual se va a llevar el acto de redención. Muy importante es cuando se habla lo de la escalera, hay una concordancia que nos lleva a Juan 1:51, donde rápidamente voy a comentarles cuando Jesús se encuentra con Nataniel, y Nataniel lo reconoce a él como el Cristo, y él le dice, bueno, de verdad te diré qué cosas más grandes vas a ver, y vas a ver los cielos abiertos, y vas a ver ángeles que bajan y suben, descienden. Alto. 3 minutos. Vamos a terminar ahí Excelente. Ok, muy bien. Mira, yo no sabía si iba a llegar a Juan, pero lo hizo. Ahora, en parte estamos haciendo, perdone la interrupción, estamos haciendo esto para también pulir la capacidad de hacer las cosas sucintas y puntuales, que es una virtud de todo el que hable, ¿verdad? Ok, ¿qué le pareció? ¿Tocó cuáles temas? ¿Cuáles fueron los temas? Pacto. Pacto. Promesa. Promesa de Dios, protección, linaje y el hecho de que lo mandaba. No, el hecho de que lo mandaba a Arán. Obediencia. No, porque lo está mandando una dirección, orden. No, el linaje, la simiente, ¿verdad? Y muy importante, vea, si usted predica un pasaje y está referida directamente en el Nuevo Testamento y usted no lo menciona, ay de usted, ¿verdad? Pero sí lo sacó. El que tiene el mejor sermón de esto es Clowney, el misterio revelado. Cómprese ese libro, son sermones bíblico-teológicos, excelente, y sobre este pasaje tiene tremendo sermón sobre Jesús. Me imagino que ibas a decir los elementos del pacto, que no me dio tiempo porque iba a comentar de que él hace el altar, el aceite. Ok, pero la escalera y la relación con Jesús. Sí, iba a llegar a eso, ¿verdad? Jesús es la presencia de Dios con el hombre. Porque él habla de la presencia en el lugar, que ahí está Dios. Betel, casa de Dios. Betel, casa de Dios. Ok, un reconocimiento para el hermano. Muy bien. ¿Quién sigue, Eduardo? Eduardo sigue. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el pasaje? El texto es Génesis 50, 4 al 6. Génesis 50. Todavía no inicia el tiempo, ¿verdad? Sí, ya le digo. 4 al 6. Sí, básicamente ese texto ya ha muerto Jacob. Ya Jacob está junto con su familia en Gosén, en Egipto. Y cuando muere Jacob, el texto lo que nos habla es que José interviene para que Faraón le dé permiso de poder viajar a Canaán a enterrar a su padre. ¿Por qué? Porque su padre había dejado mandamiento, lo había hecho jurar de que sus huesos fuesen enterrados en Canaán y no en Egipto. Yo traigo 3 puntos, pero el primero es como el medular, el punto, el que da en la llaga. Este texto que les menciono encaja con el plan redentivo de Dios, ya que en el cumplimiento de la profecía del nacimiento del Mesías era específico en cuanto a su linaje, el tiempo y la ubicación geográfica. Eso es algo que el Señor siempre iba a proteger, Dios iba a proteger desde el Antiguo Testamento para que fuese una realidad en el Nuevo Testamento
todos los detalles, incluso estaban bien cuidados. ¿Qué hubiese pasado si Jacob se queda en Egipto y allí hacen familia y se desarrollan? Es evidente que el linaje de Jesucristo no hubiese nacido en Canaán, sino en Egipto, pero para eso Dios tenía un plan. Es claro que Jacob tenía fresco y claro la promesa que Dios le había hecho a Abraham con respecto a una descendencia, una bendición a toda la tierra. Y esta misma promesa la iba a tener también José al morir. Iba a también dar mandamiento de que sus huesos fuesen llevados a Egipto. Y también la otra parte es que el texto narra cómo Faraón accedió a la petición de José. Faraón le permite a José llevar los huesos, y aquí podemos ver cómo la soberanía y la providencia de Dios actúa a través de los egipcios para cumplir sus propósitos. Porque el plan redentivo de Dios iba a girar alrededor de la tierra de Canaán, y como dice Gálatas 4, del 4 al 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces hago hincapié de nuevo, el plan de redención era específico en cuanto a linaje, tiempo y ubicación geográfica, y lo vemos cumplido en Jesucristo. Y vemos cómo Dios cuida soberanamente de cada detalle en el Antiguo Testamento. Póngalo ahí. Muy bien. Que no me queda totalmente claro si usted lo dijo, pero porque la insistencia de enterrarse en Canaán, tanto de Jacob como José. ¿Por qué? Bueno, aquí yo puse que Dios había hecho una promesa a Abraham de una tierra, Ajá. una bendición a todas las familias de la tierra. Jacob era consciente de esta promesa, y es la razón por la que pide que sus huesos regresen a Canaán. ¿Y qué papel juega la tierra en el plan de Dios? Es que allí, si vamos a Hebreos, vemos que Abraham tenía su mirada puesta en la ciudad que tiene fundamento. Ajá. Dios. Entonces, ¿qué papel jugaba Canaán en el plan de Dios? Sí, propiamente, entiendes que Dios había establecido que allí, en Canaán, en Jerusalén, es donde Cristo iba a nacer, morir y ascender. Precisemos este concepto. Hebreos nos enseña de que el plan final nunca fue Palestina, eso lo sabemos. Porque Pablo, cuando reinterpreta el mandamiento, el quinto mandamiento, honrarás a tus padres, para que llegue a ser heredero, él no dice de la tierra, el de Palestina, sino dice la tierra, el mundo, ¿verdad? Entonces sabemos que Palestina para la iglesia no es lo que era para el período desde Abraham hasta Jesús. Ahora, ¿qué podemos llamar lo que la tierra, qué papel jugaba la tierra en esa etapa? Era una prenda de la promesa de lo que se espera en la nueva tierra. Entonces, ese punto sí sería el punto sabroso de enfatizar con esto, porque ellos eran necesarios. Si ellos tenían fe, una herencia temporal. Si ellos tenían fe, tenían que enterrarse ahí, porque de otra manera no estaban confiando en la prenda que Dios. Es como circuncidarse. Sabemos que la circuncisión no salvaba, pero si no se circuncidaba, se echaba, porque era señal, ¿verdad? Entonces Dios se sirve de estas prendas y señales que son reales, y para esa época era necesaria. Fuera de eso no había, ¿verdad? Entonces, y es garantía de la futura tierra, ¿verdad? Ok, excelente. Un aplauso para el hermano. Otro. Tenemos tiempo para uno más. Sí, hermano. Uno más. Porque empezamos 5 minutos tarde y tenemos 4 minutos. Tome el micrófono, por favor. ¿Te parece expulso? El micrófono. Ojalá. El micrófono. ¿Cuál es tu pasaje?
pasaje? 22 Génesis. 22. No, era solo la pinta. 22. Génesis 22, sí. Es la ya le voy a la barba, decir. sí. Ok, empiece. ¿Quién lo dijo primero? Cuando yo lo pedí, yo me fijé que nadie lo tenía, ¿no? No sé. Uy. Dale. Ajá. Empiezo, sí. Sí, ya. Ok, dice, en el verso 2, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, es la enseñanza, ¿verdad? Es la historia de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Es interesante, o por lo menos a mí me parece muy interesante, que esta enseñanza podría presentarse o podría ser para Abraham como una contradicción de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Podría verse incluso como algo inmoral. En esa época era común los sacrificios humanos, ¿verdad? A otros dioses paganos como Moloch y todo esto. Y en ningún momento Abraham duda de la integridad, del carácter de Dios. Incluso le dice en el verso 5 le dice a sus criados que volverá pronto, debido a que sabía que incluso si el joven moría, aún así Dios podía levantarlo entre los muertos, ¿verdad? Como nos enseña la escritura en Hebreos 11, 17 al 19. Abraham camina 3 días hasta el monte, ¿verdad? Y a mí me parece que posiblemente hayan sido los 3 días más largos de su vida. Una vez yo iba a ir a sacrificar a una perrita que yo tenía, ¿verdad? Y el viaje hasta la veterinaria fueron los 20, 30 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Me impresiona la fe con que Abraham sigue adelante y sin importar lo contradictoria que podría parecerle en algún momento la petición de Dios, aún así decide confiar en su Señor. Cuando están ahí, Dios le dice que deje el cuchillo, ¿verdad? Abraham nombra la tierra y le dice, Jehová proveerá, es el nombre que le establece la tierra. Y quiero hacer hincapié lo más rápido que pueda en este punto por cómo se ha prostituido este mensaje, esta enseñanza, ¿verdad?, de la provisión de Dios, que obviamente no era de riquezas mundanas ni para satisfacer los deseos de la carne, sino de que Dios se iba a proveer de un cordero de un cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿verdad? A pesar de nuestras pruebas, a pesar de los casos difíciles como Abraham, me parece que ese no es el tema central de este punto. Y es cierto que podemos aprender mucho de la fe de Abraham, pero me parece que el tema central de esta escritura es cómo Dios se provee un cordero inmolado, cómo Dios sustituye a Abraham, ¿verdad?, desde cierta manera. Y dice la tradición que 2000 años después, en este mismo monte llamado el monte Gólgota, en ese momento Dios proveyó un sacrificio de un cordero inocente que nos ha reconciliado con el Padre. Él ha justificado a Abraham a pesar de que no tuvo que hacer el sacrificio. Y me parece que es el tema central, que Abraham no tuvo que hacer el sacrificio, un sacrificio que Dios sustituyó, que él sí tuvo que hacer 2000 años después. Muy bien. Traté de ser difícil ser breve. Ok, excelente relaciones, excelente presentación, puro Carlos Spurgeon. Ahora, una sola cosa. ¿Cuál fue la crisis que enfrentó Abraham? ¿Y por qué el texto dice tu único hijo, si no era su único hijo? ¿Por qué? La promesa. ¿Cuál promesa? Que sus simientes serán benditas toda la nación. De hecho sí lo escribí, pero es que es que Isaac era el depositario de la promesa. Ok, vayamos más atrás. Vayamos más atrás. El 18:10 le dice eso. Vayamos más atrás. A Génesis 3:15. Isaac era el poseedor de la promesa. Esa era el punto más fuerte que se tenía. Estaba matando al hijo
en que reposaba la promesa de Dios. No, su crisis suficiente para matar su hijo, suficiente matar su propio hijo. Lo que pasa es que Isaac, en él reposaba la promesa de salvación, estaba eliminándolo. La tierra quedaba sin Salvador, ¿verdad? Si él lo mataba. Por eso Abraham está viejo, él había cometido errores, entregó Sara a Faraón, y después a Abimelech, ¿verdad? 2 veces. Él cometió errores en su vida, ahora está viejo, había aprendido a confiar en Dios, y por eso Pablo lo exalta como padre de la fe, porque él está imitando a Dios en dar su propio hijo voluntariamente, ¿verdad? Entonces está dispuesto a sacrificar lo que Dios mismo hace en el mismo monte 2000 años después, ¿verdad? Sacrifica y deja caer el cuchillo, no retiene el cuchillo y dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, bonito pasaje. Muchas gracias. Un aplauso para el hermano. Muy bien. Estamos bien. Por favor, ver el sílabo. Tome su sílabo, por favor. Ok, para la clase número, ¿qué estamos? 4. Para la clase 4, de hoy en 15, ok. Vénganse siempre de hoy en 7, de hoy en 8. Porque los demás van a exponer. Ok, yo no sé qué vas a hacer vos. Okay. Sí, se enreda un poco con ese WhatsApp, ¿verdad? Porque son tantísimos que postean, entonces, pero con la próxima semana expondrán los demás, ¿ok? Ahora, si me gustaría que tal vez Jeffrey podría dirigir una discusión después de que terminen, si queda tiempo, sobre lo que no vimos hoy. Capítulo 2 de Green y Bergsma capítulo 2, ¿ok? Por favor, discutan las tareas. Entonces, dirija una conversación, por favor, sobre esos 2 capítulos, el mío y de Bergsma, ¿ok? Y para de hoy en 15, entonces, Clowney, hacer la mitad de las preguntas de capítulo 2. ¿Qué es la mitad? Vamos a ver, la mitad son... ¿Cuántos? 9. 5, ok, ¿dónde está? Aquí está Clowney. Capítulo, ¿qué? Capítulo 2. Son un montón. 18. Ok, hacer del 1 al 9, ¿está claro? Hacer del 1 al 9. Ahora, este capítulo largo es fuerte, pero muy, muy bueno. Mastíquelo bien. Yo sugiero leerlo primero, la mitad, hasta aquí, ¿verdad? Usted verá más o menos los pactos hititas. Leerlo primero, tranquilo en el bus o en algún lugar, y luego agarrarlo de nuevo ya con las preguntas y hacerlo. Ok. Entonces, Clowney, la mitad del 1 al 9, capítulo 2. Bergsma pregunta sobre capítulo 3. Aquí está Bergsma. Capítulo 3 son 4 preguntas. Muy bonito Bergsma sobre el huerto. Muy bonito. Kaiser, capítulo 3. Y otra vez, para de hoy en 15, haber escogido un pasaje. Ok, para de hoy en 22, exponer de nuevo. Ok. El que sigue es Josué. Sobre Josué. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Es demasiado pesado? Nos la estamos jugando, más o menos. Kaiser se va suavizando. Ya Kaiser pasó lo peor de Kaiser. Ya él entra y ya él comienza a construir ahora, ya que derribó. Mándele mi salud. Que todos lo queremos. Por ahí anda, ya está pensionado. Pero por ahí anda. Ok. Las tareas, por favor.
¿Me las pasa? No, si quieren no darme folders o está bien para mantenerlos separados. Ok, está bien. Pero el texto yo no lo escribí, yo lo traía. Sí, está bien, está grabado. Ajá. El Freddy, el Luis. Ahí está el tuyo, Luis. Y usted me dio el de la vez pasada, ¿verdad? ¿Ah? Voy a ver dónde están los folders. Muy difícil sintetizar. Bueno, terminemos y ahora vamos a... Aquí está Freddy. No llegó Blas. Aquí está Blas, ¿verdad? Aquí está el tuyo, Luis. ¿Cuál es el tuyo? Aquí está el tuyo. Este es el tuyo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Si no dice incompleto, está completo. Diego. ¿Diego qué? Diego Gómez. Son dos Diegos. Si no dice incompleto, Eduardo. ¿Quién es Eduardo? ¿O me lo acaba de dar? Oh, no, eso es el tuyo. Ok. Y Aldi. Aldi. Uy, un montón de rojo. Todo está bueno. Y José Andrés. José Andrés. No dice incompleto, entonces me imagino que... ¿Quién era el que no estaba completo? ¿Jeffrey? Aldi, no estaba completo. ¿El tuyo? Ya se lo di. Ok. Bien. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y nos vamos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo ameno de conversar sobre tu hermosa palabra, tu revelación que nosotros aceptamos, oh Dios, gozosamente como la autorrevelación de ti hacia nosotros, de tu Hijo y de tu voluntad santa. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes. Dios bendice sus vidas, llévalos con bien y bendice sus ministerios en sus iglesias. Dios, capacítanos, pedimos, Señor, que nosotros podamos expresar bien claro el mensaje tuyo que has revelado en las páginas de las Escrituras. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.